Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de evangelismo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la comunicación eficaz. Me parece un tema interesante y porque es algo que si nosotros no tenemos una comunicación eficaz con la persona con la que nosotros estamos hablando, difícilmente vamos a poder transmitir, ¿verdad?, todo aquello que nosotros queremos que esa persona conozca. Incluso a veces la comunicación eficaz tiene que ver con la atención, ¿verdad?, que la otra persona tenga hacia nosotros o el interés que también tenga por saber qué es lo que nosotros vamos a decir. Entonces, comenzamos leyendo lo que dice su separata, donde dice que comunicación es el traspaso exitoso de pensamientos y de ideas entre las personas. Significa que no solamente es sí, yo le dije, ¿verdad?, que conociera del Señor, que se acercara a Él y ya. O sea, no solo basta eso, sino que dice que es un traspaso exitoso de pensamientos y de ideas. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nosotros somos capaces de poder comunicarnos con las otras personas, porque no solamente de hablar nada más y ya, sino que es de que haya una comunicación. ¿Cómo podemos, dice, presentar el mensaje de la manera más eficaz? Dice que hay unas recomendaciones básicas acá para nuestro evangelismo. Uno, dice acá, hable con un propósito definido. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es que la persona reconozca a Jesús como el Señor y como el Salvador de su vida. Si yo tengo claro eso, de alguna manera yo me voy a rebuscar, como normalmente decimos, para que esa persona llegue a ese punto. Dos, dice, enuncie claramente sus palabras. Significa que tengo que hablarle tal cual yo necesito que ella me entienda. No tengo que andar con palabras rebuscadas, ¿verdad?, y tengo que pronunciar correctamente. Dice, exprese claramente sus pensamientos. Por eso nosotros tenemos que ordenarnos, ¿verdad?, para saber qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que la otra persona conoce y qué es lo que yo quiero que ella conozca, ¿verdad? Tener una base para poder venir y presentar el evangelio de la mejor manera. Dice, conozca a sus oyentes. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entablar una conversación previa antes de ir de una sola vez a hablar de la palabra para que tener una idea. Es algo que a mí siempre me ha gustado hacer. En cuanto uno conoce a alguien, yo pregunto, ¿y usted qué hace? ¿Y usted a qué se dedica? ¿De qué trabaja? Pareciera que esa pregunta no tiene interés en lo que nosotros queremos, que es que reconozca a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Pero créanme que sí, porque eso demuestra que yo estoy presentando un interés por esa persona y de conocer y de saber en el ámbito en el que se mueve, porque eso nos va a ayudar también a que nosotros podamos llegar de una manera que esta persona no sienta que es una presión la que estamos ejerciendo sobre ella, sino que es una decisión que él va a tomar al final o que ella va a tomar al final. Dice, use palabras comprensibles para los oyentes. Acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos expresamos con palabras que incluso, vean, nosotros desconocemos a veces hasta qué significan. Por ejemplo, si yo le puedo decir a alguien, mire, mi Dios sempiterno, algunos en estos momentos saben que es sempiterno, pero algunos otros no. Entonces, si yo llego, mire, usted tiene que buscar al Dios sempiterno porque es sobre todo nombre. O sea, si yo llego así, probablemente él se queda a saber qué me quiso decir con esa expresión. Y nosotros sabemos que eso significa que es un Dios eterno, ¿verdad? Simple y sencillamente podemos decirle que es algo que no tiene fin, es algo que es para siempre. Entonces me puedo expresar mejor así, con un Dios que es eterno, ¿verdad? Es decir, que no tiene principio, no tiene fin, que es para siempre, que decirle la otra expresión, porque a veces esas cosas nos hacen, ¿verdad?, que la gente diga, no sé, no le entiendo, no sé qué me está diciendo, usa muchas palabras que tal vez yo no logro comprender y nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera. Luego dice, relacione su enseñanza con las experiencias de los oyentes.
¿Qué significa eso? Si yo le estoy enseñando algo y por decirle algo, mire, si yo tuve cierta circunstancia en la cual yo necesité de Dios y lo busqué y desde ese día yo no me arrepiento. Yo sé que usted también está pasando por una situación similar o probablemente vaya a pasar por alguna situación difícil y usted tiene que reconocer que el único que puede ayudarle a salir de eso es Jesús. Entonces tengo que relacionar lo que yo le estoy enseñando. Puedo usar mi propia experiencia o usar, ¿verdad?, la experiencia que ellos puedan tener de lo poco o mucho que nosotros conozcamos de ellos. Dice acá, hable a los intereses y necesidades de sus oyentes, que es lo que yo le mencionaba en un principio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que conocer un poco acerca de la persona a la que nosotros queremos hablarle de Cristo. Cuando hay familia es muy fácil, ¿verdad? En esta parte porque pues ya conocemos y tenemos algún detalle de parte de ellos. Pero cuando es alguien que recién conocemos, es importante que primero hagamos un sondeo de la situación en la que esta persona vive. Y a veces quizás solo necesitamos nosotros preguntarle algo como por decirle, mire, ¿y en su trabajo cómo le va? Y para que la gente empiece y le conozca, ay, viera, qué difícil, que aquí, que allá, y todo lo demás. O puede ser todo lo contrario, mire, es un excelente lugar. O sea, eso le va a dar a usted una pauta para saber la situación, ¿verdad?, de la persona en cuanto a eso, a su trabajo. Dice, recuerde el efecto de las actitudes. ¿Qué significa? Que yo tengo que mostrar interés, ¿verdad?, real por la persona, porque si no, esa persona va a crear una barrera y nos va a decir, bueno, a él quizás solo le interesa que yo lo escuche, que hable de Dios y ya, o sea, no le importo yo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el efecto de nuestra actitud, porque nosotros no podemos decir, ajá, dígame qué más, y qué más me quiere contar. O sea, una actitud así demuestra que nosotros estamos más interesados en lo último que nosotros queremos hacer que en la propia vida de la persona. Entonces nuestras actitudes muchas veces puede hacer que esas personas busquen o se alejen de Dios. Dice, refuerce el aprendizaje con sus métodos y ayudas. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ser alguien estratégico. ¿Por qué? Porque tengo que saber, si es alguien que conozco por primera vez, tengo que saber cómo voy a llegar a acercarme y de qué me voy a ayudar para poder tener una buena comunicación con esa persona. Si es mi familia, de igual forma, ¿verdad? No sé si el método que yo voy a usar con un familiar que no conoce o que no quiere acercarse a Dios sea, mira, te quiero invitar a comer. Y ahí hablamos de todo lo que tú querrás. Entonces, en ese momento, ese es parte de un método que usted está utilizando para luego presentar la palabra de Dios. Ahí damos por finalizado algunas ideas, ¿verdad?, que nosotros podemos tener, recomendaciones básicas para poder presentar bien el mensaje. Y esta parte me interesa muchísimo porque dice de que alguna de las otras cosas que nosotros podemos hacer es tener un propósito. Cuando hablamos de tener un propósito definido en cada esfuerzo que hagamos, dice, resumimos este propósito bajo 3 encabezamientos: informar, moldear actitudes y conducir a la acción. Dirigimos nuestro mensaje a la mente, a las emociones y a la voluntad. ¿Qué significa eso? Informar la mente. Dice, dar a conocer la información necesaria sobre en qué consiste seguir a Jesús. La gente tiene que tener claro esto. Ellos tienen que conocer y saber eso. Muchas veces nosotros quizás vendemos, no sería la palabra vendemos, pero quizás es como un decir, donde vendemos mal la idea de que la vida en Jesús es color de rosa, como dicen, o que la vida en Jesús es algo que siempre va a tener, que nada le va a faltar. O sea, vendemos algo que en realidad no existe, porque sabemos de que eso no va a ser así, sino que a medida nosotros vamos encaminados en lo que Dios quiere que nosotros sigamos, ¿verdad?, en el camino que Dios ha preparado para nosotros, ahí nos damos cuenta de que en la vida siempre van a haber cosas difíciles, pero que con Jesús de nuestro lado las cosas se llevan de una mejor manera.
Entonces tenemos que darle la información necesaria sobre en qué consiste seguir a Jesús, porque no podemos mentirle a las personas, sino que al contrario, decirle en Jesús no va a ser fácil venir y cambiar tu vida, pero en Jesús se puede, yo voy a estar para apoyarte y todo eso. Luego dice moldear actitudes, es decir, las emociones. Dice, toda actitud y por consiguiente emoción tendrá un resultado en nuestro futuro, arrepentimiento y un cambio de vida. Ahora, ¿qué significa esto? Si yo quiero que Dios moldee la actitud de esta persona, significa que yo tengo que pedirle a esa persona de que busque arrepentirse. Arrepentirse es en realidad lo mejor que pueden hacer para venir y buscar un verdadero encuentro con Jesús. Si yo me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho, incluso vamos a encontrarnos con personas que creen que no han hecho cosas malas, pero el hecho de que no, de que ellos crean eso no quiere decir de que así sea, sino que es de venir y decirle, mire, aunque usted no tenga nada grave de que arrepentirse, porque la gente dice, mire, yo no robo, yo no he matado a nadie, eh, no sé, ¿cuál otro pecado, digamos, podría la gente ver como algo grande? Pero usted y yo sabemos que pecado para Dios es mentir, pecado para Dios es juzgar a otros, ¿verdad? Por creyéndonos mejores nosotros. O sea, son cosas que tienen igual similitud robar 10 centavos que robar $1.000.000. La acción es la misma, es robar. Entonces la gente tiene que estar convencida a través del conocimiento que nosotros le vamos a impartir para que ellos puedan tener un verdadero cambio, una actitud que demuestre que va a haber un cambio. Y luego dice conducir a la acción que es la voluntad. Dice llevarlos a tomar una decisión de seguir a Cristo. Es decir, ya le dije, ya se arrepintió, vaya, ahora sigamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Otra de las cosas importantes dentro de la comunicación es la claridad. Dice, enuncie claramente sus palabras, pronunciar nuestras palabras claras y distintamente. La falta de enunciación y dicción hace difícil la comprensión. Es decir, alguna de las faltas comunes es mascullar, que dice que mascullar es hablar entre dientes en voz baja sin pronunciar claramente las palabras. Eso sí es difícil a veces si nosotros queremos que la persona nos entienda, hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? No tenemos que hablar demasiado lento ni demasiado rápido. Tampoco tenemos que gritarle a la persona, es decir, vea, porque no se trata de eso. Luego, demasiado suave, pronunciación descuidada, bajar la voz y todo eso. Cuando hablamos de que tenemos que tomar en cuenta nuestros pensamientos, dice que hay que expresar claramente nuestros pensamientos, verificar que los oyentes saben a qué nos referimos cuando estamos hablando de algún personaje o suceso bíblico. Dice, sobre todo cuando son inconversos necesitamos explicar lo que queremos decir. Ya hablamos un poco acerca de eso, que nosotros podamos venir y explicarle a las personas acerca de eso. Dos de las cosas importantes es esa. Una, saber expresarnos y otra, nuestros pensamientos. Luego dice conocer a los oyentes. Es importante que nosotros podamos velar por los intereses y las necesidades de ellos. Luego dice que nuestro lenguaje use palabras que sus oyentes comprendan y revele un significado, considerando las limitaciones del vocabulario de los escuchos, ya sea por escolaridad, edad, costumbres y educación. No es lo mismo como usted le va a hablar a un niño, no es lo mismo como le va a hablar a un joven y como le va a hablar a un adulto. Incluso a los jóvenes adultos y a los adultos mayores. Nosotros tenemos que tener la habilidad, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, de poder hacerlo de la mejor manera para cualquier edad. Dice, experiencia, dice, hablar su enseñanza relacionándolo con cosas que ellos conocen, proporciona ejemplos y vocabulario. Otra forma de fortalecer o establecer esto es, vaya de lo conocido a lo desconocido. Comenzar con lo que la gente conoce para enseñarle nuevas cosas. En lugar de usar
términos abstractos, use ejemplos de la vida diaria de los oyentes para dar a comprender los conceptos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacerle ver a la persona y decirle, mire, me pasó a mí algo como lo que a usted le ha sucedido y yo la entiendo perfectamente. O sea, que la persona vea que la experiencia que ella vivió, que pudo haber sido un hogar destruido, por decirle algo, ¿verdad? Desde un principio, mamá y papá se peleaban, cada quien agarró un camino y todo. Entonces, si usted viene y le explica y le dice, mire, yo también pasé por eso, si es lo que en realidad ha pasado, porque tampoco podemos mentir en este tipo de cosas, ¿verdad? Sino que tenemos que ser reales, verídicos en esto. Luego dice intereses. ¿Qué significan los intereses? Dice, varían acordes a nuestra experiencia, situación, género y edad. Debemos escuchar atentamente a las personas para descubrir sus intereses y sus necesidades. ¿Qué es lo que yo le mencionaba al principio? Venir y decirle, mire, de qué trabaja, estudia, o sea, todo eso que nosotros nos pueda servir para poder comprender mejor las actitudes y las acciones de la persona. Luego dice reacción. Es la respuesta que recibe el comunicador del oyente, ya sea en palabras, acciones o actitudes, que le hacen saber cómo se ha recibido el mensaje, cuán bien se ha comprendido y cuál ha sido el efecto. Si yo después de un tiempo yo veo que esta persona está como desinteresada, significa que yo estoy haciendo algo mal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la reacción de esta persona, que si me dice, ay, ya va a terminar. O sea, esa actitud de alguien más no es como la correcta. Significa que nosotros hay algo que no estamos haciendo bien y tenemos que hacerlo bien desde el principio. Dice, en el evangelismo personal se consigue reacción cuando la persona con quien se habla hace preguntas y comentarios o contesta las preguntas que se le hacen. Eso es clave, ¿verdad? Si él empieza, vaya, mire, pero si la Biblia dice, como dice usted, si la Biblia dice que hay que aceptar a Jesús, ¿por qué? Por decirles algo, porque hay gente de que vive una vida de mentiras, hacen una cosa y delante de unas personas y delante de la otra hacen otra y viven una vida de hipocresía. Entonces contestar, acercarnos y decir, mire, no todas las personas igual, no somos iguales, no conocemos de la misma magnitud a Dios en la que nosotros podamos llegar a hacerlo, ¿verdad? Porque todos vamos a conocer a Dios de diferentes formas, pero vamos a llegar al mismo punto, de que Él es nuestro autor y creador, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Luego dice, las actitudes, dice que muestran las que nosotros podamos hacer algunas expresiones, tono de voz y acciones comunican los sentimientos nuestros hacia la gente. Significa que yo tengo que hacerlo con la mejor actitud posible, ¿verdad? Con el mejor ánimo posible, porque si mi ánimo de verdad está mal, si yo estoy pasando por una situación difícil y yo quiero que alguien más conozca a Jesús, al final probablemente vamos a salir siendo ministrados por la otra persona, porque nuestra actitud no va a ser la correcta, ¿verdad? Porque vamos a estar, no, si viera, si es que viera lo que yo estoy pasando, si yo estoy mal, pero yo sé que usted está mal, ¿verdad? Yo creo que estamos igual de mal los dos. O sea, si estamos con esa actitud, creo que la otra persona no va a querer acercarse a Jesús. Luego dice que hay un tema donde dice que podemos retomar a lo del Espíritu Santo, al Espíritu Santo y el evangelizador, es decir, nosotros. Dice, nuestra propia sabiduría no puede penetrar hasta los oscuros lugares de un alma perdida y conducirla a Dios. Es imprescindible que tengamos la luz del Espíritu Santo y de la palabra. La iglesia debe encender sus lámparas. Esto es clave porque por más que nos preparemos para dar con la mejor comunicación posible, si el Espíritu Santo no se manifiesta, ¿verdad? En ese momento, si el Espíritu Santo no nos ayuda, difícilmente vamos a poder hacerlo, porque dice que el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Dice, podríamos decir que cada cristiano es una lámpara que se enciende. Piensa en una luz eléctrica y Dios es la fuente de poder. Del mismo modo como la electricidad fluye a través de dos alambres y produce luz, Dios derrama su poder en nosotros a través de dos canales que son su Espíritu y su palabra.
y nos llena de su luz. Definitivamente que esto es algo clave cuando nosotros vayamos a evangelizar. Dice, nuestra principal responsabilidad en el evangelismo es dar a la gente el mensaje de Dios y ayudarles a escuchar su voz y obedecerla. El Espíritu Santo opera mediante la palabra para transformar vidas y para hacer santos de pecadores. El Espíritu Santo puede ver lo que cada uno necesita, cuáles son las palabras apropiadas para su necesidad. Esta es la razón por la cual no hay fórmulas fijas para memorizar en el evangelismo, pero tampoco no es una excusa para no hacerlo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, se puede tal versículo, no. Entonces ahí lo que el Espíritu me dé, o sea, tampoco nos vamos a ir tan así si nosotros no conocemos de la Biblia, ¿verdad? Si no conocemos, al menos tener señaladas en la palabra, tal vez no memorizados, pero sí en su Biblia, señalar cuáles son los versículos que nos puedan ayudar para poder evangelizar. Dice que el Espíritu Santo opera no tan solamente por medio de la palabra, sino también a través de nosotros, y lo hace dando poder para ser testigos, frutos espirituales y dones espirituales, y eso ya es para nuestras vidas, donde dice que el poder para ser testigos, el evangelismo es Dios obrando a través de su gente para dar a los pecadores las buenas noticias de su salvación. Me encanta mucho este concepto porque dice, es Dios obrando a través de su gente para dar a los pecadores las buenas noticias de su salvación. O sea, Dios usa nuestra vida. Definitivamente que nosotros somos los testigos más palpables que Dios pueda tener, porque Él ha hecho muchas cosas en nosotros. Entonces podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esa forma nos convertimos en testigos. Luego dice que hablamos de un fruto espiritual. El Espíritu Santo opera mediante lo que decimos y lo que somos para convencer a la gente de la verdad del Evangelio. Esto es interesante, esa pregunta dice. ¿Qué pensarías de un vendedor de jabón si sus ropas estuvieran sucias? El mundo debe ver el poder del Evangelio en nuestras vidas antes de que se decida aceptarlo. Debemos no solamente testificar, sino que debemos ser testigos. El fruto, dice, es la expresión natural de la clase de vida que tiene el árbol. El Espíritu de Dios produce en nosotros el fruto que proviene de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? El amor. No podemos producir de nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu y cultivar esa característica, permitiendo que Él nos controle o dirija en todo cuanto hagamos. En Gálatas 5, del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así se mencionan todos los demás. O sea, tienen que ser evidentes. La gente tiene que ver en nosotros fruto, ¿verdad? Somos testigos, pero también tiene que ver que nosotros en realidad sí estamos dando fruto de lo que nosotros estamos hablando. Y luego dice los dones espirituales, donde dice el Espíritu Santo obra mediante la vida y el ministerio de los creyentes. Él concede ciertos dones o habilidades, de modo que cada persona pueda hacer el trabajo que Dios desea que haga. Los dones del Espíritu Santo, dice, no son dados a los creyentes como capacidades que pueden usar por su cuenta. Más bien son maneras en que el Espíritu opera a través del creyente. Me encanta esto donde dice, son maneras que el Espíritu opera a través del creyente. Los dones que Dios pueda darnos a nosotros, los vamos a usar siempre, siempre, ¿verdad? Bajo el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo desea conducirnos y ayudarnos en todos los detalles de la obra que nos encomienda. Y aquí es donde el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer nuestra parte, hablar bien, conocer, todo podemos hacerlo bien, pero si el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en nosotros, no nos ayuda a poder llegar y transmitir ese mensaje, no lo vamos a poder hacer. Nos podemos preparar, como le digo, en teoría, ¿verdad?, todo, para podernos versículos bíblicos, saber de que podemos nosotros desenvolvernos fácilmente, usar las palabras adecuadas y todo lo demás. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Dice que si los constructores por esta razón, dice, fue que llenó Moisés a los 70 ancianos, a Josué, a los profetas y aún a Bezaleel, quien necesitaba saber cómo construir el tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo 31, del 1 al 3.
Dice, si los constructores del tabernáculo necesitaban ser llenos con el Espíritu de Dios, con el fin de hacer correctamente su trabajo, con cuánta mayor razón necesitamos estarlo nosotros, aquellos que somos llamados a construir la iglesia viviente como el templo eterno de Dios. De verdad que tenemos que prepararnos, tenemos que hacerlo, pero sin el Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, nosotros no podremos cumplir esta misión. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Que Dios le bendiga.